En esta mañana nos reunimos para una celebración muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque son los 20 años del programa ICAT. En el próximo segmento veremos un ejemplo de interacción entre la danza y elementos audiovisuales, utilizando sensores de movimiento para generar sonidos y activar videos. Eso nos permitirá también hacer un recorrido por algunas de las manifestaciones artísticas y culturales que el ICAT ha registrado en los últimos 20 años. Así como el fuego de mi hoguera. El programa ICAT nace en realidad de la vinculación de dos conceptos, de arte, de la tecnología en y para el arte y el tema de la identidad cultural. No solo como un tema importante, sino como un terreno de encuentro entre la academia y el ámbito artístico nacional. Es algo que va mucho más allá, sino es esencia de lo mismo que estamos haciendo. La interacción dentro de la identidad cultural y a través de la tecnología, incluyendo expresiones populares, tradicionales, desde los más ancestrales hasta las más modernas. Y ahí es donde se consolida el tercer concepto sobre el cual está montado el ICAT, la interacción entre la academia y el ámbito nacional. Músico, compositor, ha ganado 3 veces el Premio Nacional Aquileo Echeverría de Composición. Me refiero al señor Alejandro Cardona Ducas, catedrático de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Tenemos un mensaje audiovisual que nos ofreció el profesor antes de su viaje para una pasantía a México. El ICAT nació en realidad de una iniciativa del decanato que tenía unos antecedentes. Teníamos la idea de que las artes, o el CIDEA como instancia de las artes en la Universidad Nacional, debería incluir la dimensión audiovisual. Y por otro lado, un eje que nos parecía muy importante era el eje de la identidad cultural. No como una cosa cajonera, como a veces se puede plantear este asunto de la identidad, ¿no? Como si fuéramos un folclorismo barato, ¿no? Una cosa así. No, la identidad en el sentido de que cualquier tecnología tiene un sesgo histórico, que es un sesgo que le imprime los que inventaron la tecnología, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante reflexionar en la manera en cómo asimilamos esta tecnología y cómo la podíamos usar. No creo que exista otra instancia similar. Y siento que, digamos, algunos de los productos que ha venido generando son muy, muy valiosos. En nuestra búsqueda de esas múltiples formas de expresión cultural, hemos comprobado cómo la extensión resulta tan indispensable para la acción universitaria como la investigación y la docencia. Esta visión nos ha permitido comprobar que hay arte, mucho arte fuera de los espacios sacralizados o los ambientes de élite. Las formas populares de creación no solo merecen atención y reconocimiento, sino que deben ser sujetas a preservación, estudio y apreciación. La apertura de las puertas del ICAT ha permitido también consolidar la vinculación como nuestra forma natural de trabajo. Esto se tuvo claro desde nuestros inicios. Este afán de colaboración es consustancial a la existencia misma del ICAT, pues fue gracias al apoyo de la cooperación holandesa NUFIC con su programa MHO que se sentaron las bases para el nacimiento de esta entidad. Al mismo tiempo fue la Escuela Superior de Artes de Utrecht la que nos guió en los primeros pasos para integrar esta novedosa visión que hermana el arte, la tecnología y la identidad cultural. Hoy, 20 años después del inicio de ese modelo de cooperación, el ICAT es una entidad ejemplar en consolidación, que ha demostrado que cuando coinciden buenas ideas, voluntad política y gente con mística y compromiso, la universidad se convierte en un terreno de posibilidades infinitas.
uno de los proyectos más relevantes que ha realizado el ICAT, ya en sus años de madurez, fue el proyecto de revitalización del Square Dance, baile de salón caribeño muy importante para la provincia de Limón. Consistió en la reconstrucción de la partitura y la grabación de algunas piezas que estaban fragmentadas y deterioradas. Lo que vamos a apreciar en ese momento es la suite Lancers, bailada por la asociación Sanmer Square Dance Union Club de Siquirres. El surgimiento del programa ICAT obedece a un fenómeno cada vez más perceptible, la relación entre el arte y la tecnología. El programa ICAT, con su acción dirigida a los procesos innovadores de investigación con recursos multimediales, experimentación y creación artística con herramientas digitales, difusión de las expresiones artísticas y culturales y formación especializada en medios audiovisuales, es el factor de vital importancia para el CIDEA. La que está en bikini es mía. Vinieron también de la meseta central, gente de allá. La cosa camina, ¿entiendes? La cosa se desarrolla. O el teatro, o la danza. El decano, para nada, en absoluto. Eso que dicen que aquello está pintado con sangre. Para hacer más sonido. Ya. Sí, digo, aquí es hospital. Y lo que vamos a ver enseguida es uno de los proyectos más actuales que el ICAT viene trabajando en ese año, que también tiene una característica muy importante, que es ese trabajo conjunto, ¿verdad? Nunca hacemos el trabajo solitos. Rescate del patrimonio musical zarzareño. No sé si te interesa, tengo algo que vender. Una tierra soñada con tendencia a crecer. Con orgullo celebramos los 100 años de fundado. ¡Viva Salcero y su gente! ¡Viva nuestro centenario! Con orgullo celebramos los 100 años de fundado. ¡Viva Salcero y su gente! ¡Viva nuestro centenario! Gracias. Gracias. Quiero decir que el ICAT es una expresión en su intención desde el inicio de ser un instituto interdisciplinario que retrata cabalmente mucho de lo que queremos hacer en la Universidad Nacional en estos 5 años. Lo más importante es que nos demos la mano, que los distintos saberes desde el campo de la astronomía, el campo de la geografía, el campo de las ciencias sociales, el campo de la salud, el campo de la educación, nos demos la mano, nos conjuntemos para que todo aquello que hemos estado viendo a través de esa partícula infinitesimal del conocimiento que es cada una de nuestras especialidades, de pronto se nos abra un ancho panorama
al conjuntar los distintos saberes. Es un tema de una nueva convivencia social, eso que en el ICAT han procreado a través de estos 20 años y que se convierten ustedes, compañeros, en una vitrina de exposición para toda la universidad. El ICAT nos da un ejemplo con esa búsqueda, ese desarrollo científico que busca la identidad cultural combinada con el arte y la tecnología de lo que debemos hacer. Felicidades a las compañeras y los compañeros del ICAT por el ejemplo que nos han dado. Les auguramos que continúen creciendo y desde aquí me comprometo a entregar lo mejor de esta gestión para apoyarles y ayudarles a que sean todavía más grandes de lo que han logrado hasta ahora. Mucho éxito. La que está en bikini es mía, es mía. También de la meseta. La cosa camina, se desarrolla. La cosa camina. La cosa camina.